Siempre te tendremos en nuestra memoria como ejemplo de dignidad, de honestidad, de valentía y bondad. Te recordaremos como un hombre trabajador, que amaba la libertad, que gustaba de llevar una chaqueta amarilla y en su cabeza un solo pensamiento: un mundo más bueno, más justo y más bello es posible. Un abrazo infinito, tu familia. Pues mi hermano, siendo joven, se fue a la guerrilla, pues pensando de que, claro, se iba el golpe de Estado que hubo en la República, podía recuperarse. Entonces, a mi padre, el 16 de abril de 1947, vinieron a buscarlo diciendo que le iban a hacer unas preguntas, y las preguntas fue pues que ya no volvió. Años atrás lo que hemos hecho ha sido campañas de crowdfunding, hemos ido a excavar algunas fosas individuales sin ningún tipo de fondos, un poco pues todo este tipo de recaudación por la buena voluntad de las personas que nos han dado dinero para llevar adelante estos procesos. Hay un informe del Consell Valencià de Cultura sobre el cementerio civil de los años 2000, 2001, una cosa así, no recuerdo la fecha, en el que advierte de que en el cementerio civil de Valencia está a punto de cometerse un atentado al patrimonio cultural e histórico de los valencianos. Un avantprojecte no és una llei tancada, és un instrument de debat col·lectiu, i la meva impressió és que sí que per fi hi ha una regulació jurídica prelegislativa que els dona les claus centrals dels grans problemes de la memòria democràtica que té l'estat espanyol.